Hola amiguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este video matemático. Muchas veces te dijeron que las matemáticas eran muy importantes porque son utilizadas como herramientas para el trabajo en otras ciencias, pero muy pocas veces te mostraron eso, ¿verdad? Hoy aquí en este video vamos a trabajar sobre ello. Justamente queremos mostrarte esto y cómo, por ejemplo, utilizarlo en la física, porque si eres estudiante eso está fresco para ti, ¿verdad? Y si alguna vez estudiaste, recordarás qué cosa es la física. Y no me salgas con que, profesor, vamos a hablar de cómo saltar, cómo correr, cómo saltar mi taburete. Por eso usted ha venido deportivo, porque vamos a hablar de educación física. No, hoy día vamos a conocer el uso de las matemáticas en la física elemental, en la ciencia física. Dentro de este capítulo, o más aún dentro de esta ciencia, cuando alguna vez lo estudiaste, si eres universitario, pues está muy fresco tu conocimiento. Y si alguna vez estudiaste física elemental, te habrás olvidado todo, menos del MRU y el MRV, ¿verdad? Y te acuerdas, sobre todo aquí en el MRV, que te hablaban de una serie de fórmulas que te dijeron apréndetalas para la vida. Y pasaron 2 semanas y te olvidaste. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te mostraron cómo salieron y cómo entraron las matemáticas para que puedan salir estas fórmulas. Hoy aquí en este video justamente te mostraré cómo han ido resultando esas fórmulas con el trabajo matemático. Detallaremos y cerraremos poniéndole una cerecita al video, mostrándote un ejercicio tipo pre y un ejercicio de nivel universitario para aquellos que llevan física 1. Así es que, sin más preámbulo, acompáñame a ver ese trabajo de hoy. Cuando tú empezaste a estudiar este capítulo en la física, te empezaron a mostrar una serie de fórmulas como esta, y quizá otras. Y estoy completamente seguro que aquí empieza tu divorcio, no solamente con este capítulo, sino también con la física. Porque el trabajo con las fórmulas se te hizo complicado. No podías entender de dónde salían estas fórmulas. Es cierto, es que es como si te mandaran a aprenderse números telefónicos de personas que no conoces. Es un poco complicado, ¿verdad? Hoy aquí te mostraré, con los conceptos que tú manejas, cómo van apareciendo estas fórmulas y cómo las podemos ir entendiendo y comprendiendo para su posterior trabajo en todos los problemas que puedan venir en este capítulo. Vamos a partir que MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, es un movimiento horizontal. Es un movimiento que se da en planos horizontales. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, son movimientos que se pueden dar, por ejemplo, en el piso de tu casa, en una pista, en la carretera, en la superficie de una mesa. En matemáticas, el movimiento horizontal lo podemos representar como moverse en el eje X de un plano cartesiano. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Represento mi plano cartesiano más o menos de esta manera. Aquí mi eje X y aquí mi eje Y. Moverse en forma horizontal significa que has cambiado de posición de un lugar a otro, ¿cierto? O sea, si tú tienes un móvil en esta posición y se mueve a esta otra, es justamente eso, ¿no? Que ha cambiado de posición. O sea, primero tenía una posición determinada, que le voy a llamar una posición inicial, X sub 0, porque está en el eje X, y ha pasado a otra posición X, pero para diferenciarla le voy a llamar X final. Eso ha sucedido en un cierto tiempo, en una cierta unidad de tiempo. Cuando estaba en esta posición, había un tiempo inicial. Y cuando llegó a esta otra posición, hubo un tiempo final. Normalmente en la física, el tiempo inicial es el tiempo cero. ¿Correcto? Y eso es lo que tú normalmente usas como concepto de velocidad.
Cuando tú hablas de velocidad, tú estás analizando qué ha pasado cuando un móvil cambia de un punto a otro en una unidad de tiempo. Por eso tú hablas de rapidez. Por eso tú dices, mientras menos tiempo utilizó para moverse, entonces el móvil es más rápido. Y mientras más tiempo utilizó para moverse, tú dices que es menos rápido o más lento. Esos conceptos tú lo manejas, pero no quiere decir que velocidad es netamente sinónimo de rapidez, a pesar que en la física básica ese concepto se utiliza. Pero tú que eres quizá universitario, me podrás indicar también que la velocidad es un vector. O sea, muy aparte de indicarnos la rapidez, nos indica la dirección y nos indica el sentido. Pero para entender y entender todos los que estamos viendo este video, vamos a utilizar el concepto básico de la rapidez. Cambiar de una posición a otra en un determinado tiempo, ¿no? Cuando un móvil cambia rápidamente, significa que ha pasado de una posición a otra en un tiempo mucho más corto. Mientras el tiempo sea más largo, tú dices, oye, lo ha hecho menos rápido, es decir, lo ha hecho más lento. Eso más o menos es el manejo de la velocidad. El cambiar de posición, ¿no?, de un punto a otro, te lleva también a un concepto que tú conoces. Quiere decir que esta partecita de aquí, cambiar de una posición a otra, significa que lo hizo o hizo una determinada distancia, ¿cierto? Recorrió una determinada distancia. El cambiar de una posición a otra significa haber recorrido una cierta distancia. Quiere decir entonces que mi concepto de velocidad significa cambiar de posición, o sea, de una posición final menos la posición inicial que tenía. O sea, la variación de la posición, el cambio de la posición con respecto al tiempo. Con respecto a la variación de tiempo. El tiempo final menos el tiempo inicial. En matemáticas, variación lo representamos con un triangulito de esta manera. Este triangulito significa variación. ¿Variación de quién? De la posición con respecto a una variación de tiempo. Y tú que llevas matemática superior, podrás decirme que esto también es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cierto? Eso significa la velocidad, la variación de la posición con respecto al tiempo. Quiere decir que este concepto a partir de ahora no nos podemos olvidar, que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y este conceptito lo voy a guardar por aquí para utilizarlo luego. Que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ya sabemos de dónde sale ese concepto para aquellos que han estudiado matemática superior y aquellos que están llevando matemática pre. La derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, ahora hablemos de la aceleración. La aceleración y la aparición de esta primera fórmula. Cuando tú vas en un carro y de repente comienzas a observar que la velocidad aumenta, o sientes que la velocidad está aumentando, tú dices, oye, el chofer está acelerando. Y por el contrario, cuando sientes que la velocidad está disminuyendo, tú dices, está frenando. Y entendamos que frenar también es acelerar, pero con una aceleración negativa. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Que la aceleración es la variación de la velocidad, o sea, es cuando varía la velocidad en cierta unidad de tiempo. Más o menos ya hemos entendido cómo salió la velocidad y qué cosa es variación. Entonces yo puedo decirte que la aceleración es la variación de la velocidad. Significa la velocidad final menos la velocidad inicial en cierto intervalo de tiempo. O sea, en una variación de tiempo. Tiempo final
menos tiempo inicial. Eso, para nosotros, será el concepto de aceleración. Y como te dije, matemáticamente, variación lo representamos con un triangulito de esta manera, variación de la velocidad y variación de tiempo por acá. Y para los que ya estamos trabajando, de repente, matemática un poco superior, esto significa derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta D no es esta D de aquí por si acaso. ¿Está bien? Esta es derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, aquí vamos a apuntar justamente esa situación, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Mira, si tú tienes que la aceleración es igual a la diferencia de velocidades, vamos a llamarle a la velocidad final una velocidad v cualquiera, ¿sí? Una velocidad v cualquiera, menos justamente esa velocidad inicial sobre un tiempo final cualquiera menos el tiempo inicial. Y como te dije en física, el tiempo inicial es el tiempo cero. Quiere decir entonces que el tiempo final es un tiempo cualquiera, un tiempo que ha transcurrido, simplemente, cualquiera, un número cualquiera. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una diferencia de velocidades en un determinado tiempo. Si te das cuenta, con esto te estoy diciendo que la aceleración es igual a una resta de velocidades sobre un determinado tiempo. ¿Qué sucede si el tiempo que está dividiendo, haciendo operaciones inversas, y lo que tú comúnmente dices, lo que está dividiendo pasa a multiplicar? Yo tendría aceleración por tiempo igual a una diferencia de velocidades. ¿Correcto? Si esta velocidad inicial, que la tenemos por un lado restando, y yo sumo velocidades iniciales a ambos lados, quiere decir que voy a tener que aceleración por tiempo más velocidad inicial sería igual a la velocidad final. Y si ordenamos esta fórmula, voy a tener que la velocidad final es igual a la aceleración por tiempo, y lo puedo poner simplemente acomodando como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué ha hecho, profesor? Simplemente he ordenado la fórmula de esta manera. ¿Qué te has dado cuenta, hijo? ¿Qué te has dado cuenta? Que bajo ese concepto hemos llegado a la primera fórmula que te dijeron que debías aprender. Aquí te dijeron que esta velocidad la vas a llamar velocidad final, esto velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Y tendrías la primera fórmula demostrada solamente con el concepto de aceleración. De aquí podemos decir a cuánto es el tiempo, despejan el tiempo, despejan la aceleración, en fin, tú ya sabes despejar, así que no te puedes aprender más fórmulas. Simplemente despejar la primera. Y ya te he demostrado de dónde salió la primera fórmula. Solamente los conceptos de aceleración. Ahora mira, te voy a dejar ya esta formulita. Sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Quiero que te quedes con ese concepto porque ahora vamos a encontrar de dónde apareció la segunda fórmula. Ya habíamos recordado, o ya habíamos aprendido, que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso nos lleva a decir que yo puedo tener esto, que la velocidad con respecto al tiempo es igual a la derivada de la posición. Para los que llevan matemática un poquito más avanzada, yo puedo indicarte que esta es integral y aquí también yo puedo integrar. Desde un tiempo inicial
hasta un tiempo final, desde una posición inicial hasta una posición final. Sabiendo además que el tiempo inicial es un tiempo cero en la física. Entonces, en lugar de poner tiempo inicial, yo puedo poner desde un tiempo cero. Si yo integro aquí, te vas a dar cuenta primero que esta velocidad yo ya la había encontrado y la tengo guardadita aquí. Quiere decir que yo puedo trabajar de esta manera. Integral de 0 a un tiempo final. ¿De quién? De toda esta situación que ya tenía guardada. ¿Qué cosa era? Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esto de aquí era la velocidad. Con respecto al tiempo, ¿es igual a quién? Para ir por pasos, voy a seguir poniendo lo mismo. Desde una posición inicial a una posición final. Ahora, vamos a integrar esto de aquí. Esto de aquí, tú puedes decirme que te va a salir más o menos de esta manera. Analizándolo desde 0 a un tiempo final. Más la integral de a por t al cuadrado sobre 2. ¿Desde dónde? Desde un tiempo 0 hasta un tiempo final. ¿Igual a quién? A x, analizándolo desde una posición inicial hasta una posición final. Si yo analizo simplemente esta situación, mi tiempo final es un tiempo t cualquiera. Puedo poner entonces como mi tiempo final un tiempo t cualquiera. Así como yo al tiempo inicial le puse un tiempo 0, mi tiempo final puede ser un tiempo t cualquiera. ¿Correcto? Un tiempo que va a transcurrir. Cuando yo resuelvo esta integral y voy a analizar en ambos puntos, me voy a dar cuenta que voy a tener la velocidad inicial evaluada en el tiempo t menos la velocidad inicial evaluada en el tiempo 0. Lo mismo por este lado. La aceleración tiempo cuadrado sobre 2 evaluada en el tiempo t menos la aceleración evaluada en el tiempo 0. ¿Igual a quién? La posición final menos la posición inicial. Nos damos cuenta que cuando evaluamos en el tiempo 0, simplemente es 0. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a que la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 es igual a una variación de posición. ¿Y te acuerdas cuando hicimos la parte del primer cuadrante en el plano cartesiano? Te dije que la variación de la posición nosotros comúnmente le llamamos distancia. Y esto sería distancia. Quiere decir, si ordenamos todo esto, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y a qué hemos llegado? A demostrar esta segunda formulita. ¿Te das cuenta? Ya sabemos de dónde sale esa segunda fórmula para aquellos que están estudiando física, y cuando llegas a física 1 y el profesor te pregunta ¿de dónde sale esa fórmula? No sabes ni cómo responder. Aquí está. Así que si te va gustando, suscríbete. Vamos a continuar. Bien, ya hemos llegado a demostrar las dos primeras fórmulas. Lo que viene después es algo muy sencillo. Encontrar la tercera fórmula simplemente es trabajar en esta primera despejando el tiempo. ¿Qué significa eso? Dejando solo a tiempo para poder reemplazarla en la segunda fórmula. Mira, si nosotros queremos despejar el tiempo, yo puedo decir que la velocidad inicial
más la aceleración por el tiempo es igual a v. La aceleración por el tiempo es igual a v menos la velocidad inicial. Por lo tanto, el tiempo es igual a la diferencia de velocidades sobre la aceleración. ¿Te das cuenta? Y quizá esto también te dijeron que lo aprendas como fórmula. Pero no, ya viste que tú puedes despejar rápido. Este tiempo, que ya lo encontré, y ya lo tengo por aquí, lo voy a tener guardadito. ¿Te has dado cuenta que en esta fórmula tienes una fracción con denominador 2? ¿Qué pasa si a toda la fracción lo multiplicas por 2? Si yo multiplico por 2, tendríamos algo como esto, ¿no? Simplemente por 2. Aquí también por 2. Tendríamos velocidad inicial por el tiempo más aquí también por 2. Y tendríamos aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Para qué hice esto? Para eliminar justamente, o para simplificar, ese denominador que me estaba molestando. Yo voy a tener ahora que 2d es igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, y ya no tengo fracciones. ¿Te das cuenta que en estos dos términos tienen algo en común? ¿Cierto? Que en este caso es t de tiempo. Yo tendría que 2d es igual al tiempo, factorizando el tiempo, tendríamos 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Compruébalo, si tú multiplicas, te va a quedar esto, y aquí, teoría de exponentes, suma los exponentes y también te va a quedar a por t al cuadrado. ¿Te diste cuenta de eso? Muy bien. Profe, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? No, profe. No entiendo. Mira, ya despejé por lo menos hasta ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar este tiempo que tenía guardadito aquí y acá. Quiere decir que esta parte se va a volver más o menos así. Aquí hay un tiempo, pero el tiempo vale, lo voy a poner con rojito para que te des cuenta, b menos b sub 0 sobre a. Profe, ¿qué es eso? Eso es este tiempo, aquí está, mira. ¿Por quién? ¿Por quién? Por 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero el tiempo, ¿te has dado cuenta? Es v menos la velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando el tiempo por su valor. Ahora, ¿te das cuenta que yo puedo simplificar la aceleración? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que yo tenga 2d igual a v menos velocidad inicial sobre a. ¿Por quién? Me va a quedar 2 veces la velocidad inicial más. Todo esto lo he puesto igualito. Pero mira, al simplificarse la aceleración, solamente nos está quedando v menos velocidad inicial. ¿Te das cuenta? Y te das cuenta que estos son semejantes. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 2d es igual a la diferencia de velocidades sobre a por quién. 2 veces la velocidad inicial menos otra velocidad inicial, solamente nos queda una sola vez. Velocidad inicial más v. ¿Qué pasa si esta a que está aquí como denominador, yo lo quiero desaparecer de esa ecuación? Por lo tanto, a todo multiplico por a, o simplemente lo que tú dices, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y qué tendría? Tendría 2 veces la aceleración que pasa a multiplicar por la distancia. ¿Y qué voy a tener de este lado? Voy a tener v menos velocidad inicial por quién. Aquí es menos, por si acaso. ¿Por quién?
por la suma de velocidades. Oye, ¿qué te has dado cuenta aquí? Te has dado cuenta que hay una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, 2 veces AD es igual a B al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ves qué bonito cómo se va acomodando la ecuación? Quiere decir que si yo despejo todo bien, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la velocidad al cuadrado es igual, esto que está restando, lo vas a tener al otro lado sumando, ¿cierto? Sería 2AD más la velocidad inicial al cuadrado. Y comienza a parecerse a esta ecuación de aquí. Como no tengo espacio, voy a borrar y te vas a dar cuenta que voy a tener, ¿qué cosa? ¿Qué voy a tener? Que la velocidad al cuadrado, que era 2 veces AD más la velocidad inicial al cuadrado, es lo mismo tenerlo de esta manera, simplemente ordenando AD. ¿Qué te pareció? Profe, pero usted tiene velocidad final. Claro, esto de aquí, para ti, es la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y hemos llegado a demostrarte esta tercera formulita. ¿Qué te pareció? Suscríbete, regálame un like. Profe, ¿y cómo demostramos la cuarta fórmula? No te preocupes, ya tenemos las 3 primeras demostradas. Para demostrar la cuarta fórmula vamos a partir del mismo inicio que partimos para demostrar la tercera fórmula. ¿Cómo es esto? Ya sabemos que B es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y por otro lado, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En el caso anterior, nosotros despejamos t. En este caso, vamos a despejar a de esta formulita. ¿Qué quiere decir? Que al despejar a, voy a tener esto, ¿no? Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final b. Quiere decir que a por t es igual a la velocidad final b menos la velocidad inicial. Si yo quiero despejar la aceleración, voy a tener que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial, todo sobre el tiempo. Esto de aquí lo vamos a guardar por un momento. Y nos vamos a ir a la otra formulita. De manera muy similar a lo que trabajamos hace un momento, vamos a separar esto por aquí. Y voy a tener lo siguiente. S2 me está molestando un poquito, ¿no? Como S2 me está molestando un poquito, voy a sacarlo de ahí para no trabajar con fracciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico a todo por 2, ya sabes el caso anterior, así que lo puedo hacer ya casi de frente, esto será 2D igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya sabes por qué se eliminó ese 2. Ya te lo expliqué en el caso anterior. Mira, lo único que voy a hacer aquí es reemplazar el valor de la aceleración por lo que hemos tenido guardado hace un ratito. Quiere decir que voy a tener 2 veces la distancia igual 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración. ¿Quién es la aceleración? La aceleración será velocidad menos velocidad inicial, todo por el tiempo. ¿Multiplicado por quién? Por el tiempo al cuadrado. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? He reemplazado solamente la aceleración por su valor. Aquí yo me doy cuenta que puedo simplificar la t que está en el denominador con una de las t que implica el tiempo al cuadrado.
¿Qué cosa voy a tener? Voy a tener que 2 veces la distancia es igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad menos la velocidad inicial, todo por un solo tiempo. No vayas a pensar que el t lo he eliminado con el 2, sino que t cuadrado significa que hay 2t que se están multiplicando aquí. T por t, ¿no? Es como si yo hubiese puesto aquí t por t y he simplificado una de esas t. ¿Te das cuenta? Y quiero ser claro porque no te vayas a confundir después. Ahora mira, 2d es igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más, ¿cierto o no? Que aquí el tiempo le afecta a uno y también al otro. ¿De qué manera? Voy a tener b por t menos b inicial por t. ¿Cierto también que ya encontraste los semejantes aquí? Y al tener esto, ¿qué puedes decirme? Que 2d es igual, aquí se pueden restar teniendo solamente la velocidad inicial por el tiempo más la velocidad final por el tiempo. ¿Qué te das cuenta también? Que aquí yo puedo factorizar tiempo. Entonces tendría la suma de velocidades por el tiempo. Y si quieres asemejarla con esta fórmula, el 2 que estaba multiplicando ahora pasa a dividir. Y tendríamos de esta manera, ¿verdad? Mira qué bonito. Mira qué bonito salió todo. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener aquí el 2. ¿Y qué te has dado cuenta? Que ya te demostré de dónde salió la fórmula 4. Tú que eras aquella persona que no sabía de dónde salían esas fórmulas. Ya aprendiste de dónde salieron todas estas fórmulas. Gracias a las matemáticas. Ahora, lo prometido es que vamos a aplicar esto en un ejercicio preuniversitario y en un ejercicio nivel universitario. Mira, este es un problema que dice, un automovilista que viaja a 20 metros por segundo, o sea, aquí está 20 metros por segundo, este automovilista resulta que está yendo por una pista y ve un peatón. Lo ve justamente cuando está por aquí. Vamos a poner que aquí, él recién lo ve. Y al verlo, frena bruscamente en una pista seca, dice, al ver justamente a ese peatón. Pero tiene un tiempo de reacción, o sea, él lo ve pero no hace nada. Y ese tiempo de reacción más o menos dura 0,6 segundos. O sea, él lo ve pero no hace nada, el automóvil sigue en marcha. Recién aquí, en esta posición, aquí, él aplica los frenos. Aplica los frenos significa desacelerar. Desacelerar para detenerse justamente en esta posición de acá. O sea, aquí él aplica los frenos. Al aplicar los frenos es una aceleración negativa. ¿De cuánto? De 5 metros por segundo cuadrado en este tramo de acá. Vamos a ponerlo así. En este tramo, él aplica los frenos. Entonces, si nosotros queremos verlo de esta manera, hay dos tramos en el problema. Un tramo 1, que es justamente cuando él reacciona, pero no hace nada. Y el tramo 2, cuando él aplica los frenos. ¿Te das cuenta? En el tramo 1, ¿qué sucede? En el tramo 1, querido estudiante, hay MRU porque no me hablan de ninguna aceleración ni desaceleración. Si hay MRU, significa que yo me voy a acordar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. A mí me piden qué distancia recorrió en total. O sea, desde que él se da cuenta, o sea, desde aquí hasta acá. Entonces yo necesito encontrar la distancia en el tramo 1 para luego sumársela a lo que yo encuentre en el tramo 2. En el tramo 1 mi distancia va a ser simple y fácil.
Porque tengo que multiplicar la velocidad. ¿Y qué velocidad? Con la velocidad que iba el conductor. O sea, la velocidad no cambiaba, era 20 simplemente, 20 metros por segundo por el tiempo. ¿Y quién es el tiempo? 0,6 segundos. Te das cuenta que tienes segundo arriba y segundo abajo y lo puedes simplificar teniendo como distancia, tú lo multiplicas en tu casa, 20 por 0,6 es 12 metros. Muy bien, ya encontramos cuál es la distancia en el tramo 1. En el tramo 2, ¿qué pasa en el tramo 2? Ya no hay MRU, porque intervienen los frenos y los frenos es una aceleración negativa. Pero acuérdate que cuando estaba aquí, en este punto, su velocidad seguía siendo 20. O sea, para el tramo 2, ¿no? Para el tramo 2, donde ocurre MRVE, este es el tramo 1, vamos a ponerlo así, acuérdate que este es el tramo 1, y esto es el tramo 2, ocurre MRU en la primera y MRV en la segunda. Entonces, en el tramo 2, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener una velocidad inicial que va a ser justamente los 20 que llega aquí. Voy a tener una aceleración que es negativa porque está frenando, pero acuérdate que te dicen que se detiene en este otro punto. Al detenerse en ese otro punto, quiere decir que su velocidad final es 0 porque se detuvo, ya no avanzó más. ¿Qué va a pasar ahí? Que solamente tienes velocidad inicial, aceleración y velocidad final. Bien, tú tienes una formulita que es la tercera que hemos demostrado, que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por d. Bien, ahora mira, si nosotros tenemos estos datos y yo quiero la distancia, quiere decir que yo tengo acá esto. Velocidad final al cuadrado, esto es 0 al cuadrado. ¿Igual a quién? Igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sería quién? 20 al cuadrado. Más, y lo estoy poniendo sin unidades porque me he dado cuenta que todas están en, en las mismas unidades como para poder simplificar libremente. Más 2 veces la aceleración. ¿Y quién es la aceleración? Menos 5. Por la distancia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que esto es 0. Que esto es 400. Más, y aquí un menos, al multiplicarse se vuelve menos 10 por d. Pero 10 por d, yo puedo tenerlo y ordenando esta ecuación de esta manera. 10d es igual a 400. 10 y 400 yo puedo simplificar y voy a tener que d es igual a 400 sobre 10. ¿Y a qué nos lleva? Nos lleva a que d es igual a 40 metros. ¿Y quién es d? D es la distancia, en este caso, para el tramo 2. Pero a mí me pedían la distancia que hay desde que vio al peatón hasta que se detuvo. Quiere decir que la distancia total va a ser igual a lo que nos salió en el tramo 1, que era 12 metros, más lo que nos acaba de salir en el tramo 2, que es 40 metros. O sea, recorrió 52 metros para poder detenerse. Por lo tanto, ya sabemos que no salió. ¿Qué te pareció hasta ahí? Bien, este es un clásico entre los ejercicios de los primeros ejercicios en Física 1, en la matemática preuniversitaria. Vamos a sacar algunos datos. Datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la posición inicial, ¿no? Porque si parte del reposo, su posición inicial, vamos a llamarle 0. Tenemos su tiempo inicial, que le vamos a llamar 0. Si parte del reposo, su velocidad inicial es 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos su tiempo final, que es 20 segundos, y tenemos que la velocidad está determinada por una ecuación de esta manera. T más T sobre
t más 1. Vamos a partir a encontrar la posición final. ¿Te parece? Tú recuerdas que yo te dije que la velocidad era igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero resulta que la velocidad es esta de aquí. O sea, yo puedo decir que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a t más t sobre t más 1. Eso lo puedo decir, ¿verdad? Y trabajando esta situación, yo puedo decir también que esto es igual a poner esto de esta otra manera. ¿Te das cuenta? Aquí yo ya puedo integrar. Tú que eres universitario, esto es fácil para ti. Aquí yo puedo integrar desde una posición inicial hasta una posición final, mientras acá desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Pero te has dado cuenta que nuestro tiempo inicial, nuestra posición inicial es 0 y nuestro tiempo inicial también es 0. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo integramos acá? Fácil. ¿Cuál sería nuestra integral? Para que no te confundas, voy a separar esta situación, ¿no? Y poder tenerla aquí como simplemente unos datos escondidos. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que x será la integral de esto de acá hasta un x final. ¿Igual a quién? Esto es la integral de 0 a un tiempo final de t con respecto al tiempo más de 0 hasta un tiempo final de t sobre t más 1 con respecto al tiempo. Separado acá la integral. Entonces, evaluando esta integral, yo tendría posición final menos 0 igual a quién. ¿Cómo sería esto? Tiempo al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 hasta mi tiempo final. ¿No más quién? Yo acá puedo hacer todavía un trabajito de esta manera. ¿Qué te parece si le sumo 1 y le resto 1? ¿Sobre quién? Sobre t más 1 con respecto al tiempo. Yo ya puedo ir evaluando aquí. Yo ya acá tengo solamente x final. Cuando yo evalúe aquí voy a tener mi tiempo final al cuadrado sobre 2 menos, evaluándolo en 0, 0 al cuadrado sobre 2. ¿Más quién? Más la integral. Y yo lo puedo esto trabajar de esa manera. T más 1 sobre t más 1 menos 1 sobre t más 1. Desde un 0 hasta un tiempo final. Todo con respecto a t. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Tú que sabes integrales, esto ya lo estás manejando. Esto es 1. Por lo tanto, y esto es 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy teniendo? Que x final es igual al tiempo final al cuadrado sobre 2 más quién? Más la integral de 0 al tiempo final de 1 menos 1 sobre t más 1 con respecto a t. ¿Te vas dando cuenta? Como no tengo espacio, y esto es un video, así que puedes pausar, puedes regresar para poder entenderlo. Yo voy a borrar esta partecita, y ya tenemos esto. Quiere decir que la posición final es igual al tiempo final al cuadrado sobre 2 más quién? Más la integral de 0 hasta el tiempo final de 1 por d de t menos la integral de 0 hasta un tiempo final de 1 sobre t más 1 con respecto al tiempo. He separado las integrales. ¿Con qué fin? La posición final es el tiempo final al cuadrado sobre 2 más quién. ¿Cómo se integra esta parte? Claro, muy bien. Es el tiempo y hay que evaluarlo desde 0 hasta el tiempo final.
Y esto es conocido. Este es el logaritmo neperiano del tiempo más 1, evaluándolo desde 0 hasta el tiempo final. Creo que vamos bien hasta ahí. Entonces, la posición final es el tiempo final al cuadrado sobre 2. Y evaluamos acá. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar tiempo final menos 0, ¿verdad? ¿Menos quién? Menos, vamos a evaluar el logaritmo neperiano desde el tiempo final más 1 menos el logaritmo neperiano ¿desde quién? Desde 0 más 1. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué vamos a tener? Mira, que la posición final es el tiempo final al cuadrado sobre 2 más el tiempo final, ya no considero al 0, menos logaritmo neperiano del tiempo final más 1 menos el logaritmo neperiano de 0 más 1, que es 1. Pero resulta que el logaritmo neperiano de 1 ya sabemos que es 0, así que no hay problema. Entonces la posición final es el tiempo final al cuadrado sobre 2 más el tiempo final menos el logaritmo neperiano del tiempo final más 1. Esta es la ecuación para la posición en este problemita. Antes de evaluar esta posición la voy a guardar aquí porque creo que la voy a necesitar después. Que la posición final es el tiempo final al cuadrado sobre 2 más el tiempo final menos el logaritmo neperiano del tiempo final más 1. Vamos a guardar esa ecuación de la posición. Y aquí simplemente la posición final, que es la que voy a encontrar, la voy a evaluar en el tiempo final, que es 20 segundos. ¿Qué significa? Que voy a tener que la posición final será 20 segundos al cuadrado sobre 2 más 20 menos el logaritmo neperiano de 20 más 1. Solamente nos queda evaluar esta parte. 20 al cuadrado es 400, sobre 2 es 200, más 20. Y hay que evaluar en la calculadora el logaritmo neperiano de 20 más 1, que sería el logaritmo neperiano de 21, que nos sale menos 2,94. Hay que resolver. Todo esto sería 220 menos 2,94, 217,06 metros. Esa sería la respuesta para nuestra posición final. ¿Qué te pareció? Bien, suscríbete. Para hallar la velocidad final es cosa sencilla. ¿Por qué? Porque solamente nos bastaría evaluar la ecuación de la velocidad en el tiempo final. Entonces tendríamos de esta manera. ¿Te queda claro? Solamente estoy evaluando la ecuación de la velocidad en el tiempo final. Solamente tendríamos que reemplazar el tiempo final, que es 20 segundos, y tendríamos algo como esto. Si resuelvo 20 más 20 sobre 21, eso nos va a salir 20,597 metros por segundo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, si quiero hallar la aceleración final, solamente hay que acordarnos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero si yo ya tengo la ecuación de la velocidad, basta con derivar esa ecuación con respecto al tiempo y voy a tener la aceleración. Significa que voy a tener de esta manera la derivada de toda esa expresión, ¿correcto? ¿Me vas entendiendo? Con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración va a ser la derivada de toda esta situación. Y eso ya lo podemos hacer rápido. Sería la derivada de t, que es 1, más, como derivo un cociente, sería la derivada de t por t más 1, menos t por la derivada de t más 1, todo sobre, acuérdate esta parte, t más 1 al cuadrado. Y mira lo que tenemos, que la aceleración es igual a 1 más
La derivada de t es 1 y 1 por t más 1 sería t más 1 menos t por la derivada de t más 1 que es 1. Entonces nos quedaríamos con t. ¿Sobre quién? Sobre t más 1 al cuadrado. ¿Qué observas aquí? Observas que las t las puedo eliminar, teniendo como ecuación de la aceleración 1 más 1 sobre t más 1 al cuadrado. Esta sería la ecuación para la aceleración. Pero como me piden que haya la aceleración final, entonces la aceleración final lo tengo que hallar evaluando en el tiempo final, que sería 1 más 1 sobre el tiempo final más 1 al cuadrado. El tiempo final ya lo tengo, que es 20 segundos. Significa que tengo 1 más, esto sería 20 más 1 al cuadrado, lo que nos lleva a 1 más 1 sobre 21 al cuadrado. Haces todo esto en tu calculadora y te va a salir 1,002 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, para hallar la velocidad media no es otra cosa que la variación de la posición con respecto a la variación de tiempo. ¿Y esto qué cosa es? La velocidad media será la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero hay que tener en cuenta algo, que la posición final lo vamos a hallar en el tiempo 10 segundos. Lo bonito es que yo guardé una ecuación para la posición final. O sea, puedo tener, por un lado, que la posición final evaluado a los 10 segundos será cuando yo reemplace 10 segundos como tiempo final en esta ecuación. Lo que tendríamos algo como esto. ¿Me vas entendiendo? Estoy reemplazando 10. ¿Qué significa? Que voy a tener que la posición final, esto será 100 sobre 2, 50. Perdón, acá solamente era 10. Acá 10 menos logaritmo neperiano de 11. Si evaluamos todo en la calculadora, vamos a tener como posición final 57.803. 57.803. Esa posición final es la que yo necesito aquí en esta fórmula. Quiere decir que si yo llevo esta posición final a la fórmula, voy a tener 57,803 menos 0. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo final, que para este caso es 10, menos tiempo inicial, que es 0. Significa que mi velocidad final va a ser igual a 57,803 sobre 10, llevándonos a 5,7803 metros por segundo, que será nuestra velocidad media, velocidad media. Había un lapsus ahí. Velocidad media. Y ya tendríamos pues el desarrollo para todo ese trabajo. Bien, eso ha sido todo el trabajo por hoy. Hemos analizado cada una de las fórmulas en el MRV y también realizado un ejercicio tipo preuniversitario y un clásico del nivel universitario. Porque eso fue matemática para la vida y eso fue matemática para ti.